Ya estamos de regreso con más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos, si le parece ahora, a algunos de los temas que más ocuparon la atención pública durante los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador. El combate contra la corrupción y el huachicoleo que tanto han afectado al país, pues no son los únicos. También le ha tocado asumir asuntos de seguridad pública que son resultado de años de ingobernabilidad, y aquí el día de hoy le presentamos en imágenes y sonido un resumen de los momentos que han marcado el inicio de la Cuarta Transformación. Vamos a verlo. Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. Mira, aguas. Porque fue muy doloroso. Considero que fue lo más triste que hemos padecido. Protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera. Y el compromiso de hacer lo que nos corresponde para que haya justicia. Y por eso vamos a garantizar el derecho a la salud. ¿Por qué iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo? Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo con el propósito de desterrar la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Es algo importante para las tres naciones y tiene que ver con el fortalecimiento de la región, de todo el norte de nuestro continente. Se trata de una situación pasajera, una crisis transitoria. Ahí lo tiene usted y continuamos nosotros con nuestra mesa de análisis. Es momento de que platiquemos un poquito con Fabricio Mejía. Fabricio, de los temas más controversiales de la administración del presidente López Obrador, pues ahí están el aeropuerto, está el Tren Maya. ¿Tú cómo interpretas y qué lectura le das a estos proyectos tan criticados, tan señalados y también por otro grupo de la población tan apoyados? Sí, yo creo que hay que pensar estos 2 años de la Cuarta Transformación también como un señalamiento de lo que hay de ilegítimo
en la riqueza mala vida, digamos, ¿no? Entonces se ha combatido la riqueza ilegítima tanto de cuello blanco como del crimen organizado, que en muchos aspectos ya es indiferenciable. Entonces, por supuesto, se ha combatido la facturación falsa, se ha combatido esto de la condonación de impuestos a grandes empresas, que era, además de un secreto, algo, me parece algo incomprensible, que en un país no se le cobre impuestos, se le condonen los impuestos a las empresas que más utilidades tienen. Y por otra parte, digamos, también todo un mecanismo de congelamiento de cuentas al crimen organizado, que ya mencionaba Víctor. Por otro lado, también, digamos, combatir esta idea de la ilegitimidad de la riqueza basada simplemente en las palancas, el influyentismo que se tenía entre el poder económico y el poder político. Ahí está, basta ver los sobornos a Lozoya, ¿no? A Emilio Lozoya en Pemex por obra contratada, todo este asunto de AOHL, Repsol, Iberdrola, todas estas cosas que eran riqueza mala vida. Entonces, se ha puesto mucho el énfasis, digamos, en que la riqueza debe ser legítima, es decir, debe ser legal, no se permitirán contratos administrativos después del contrato de adjudicación, como fue el caso de la industria energética de generación de luz. Y yo creo que esto es parte importante de la reconstrucción del país, es decir, tiene que haber autoridades legítimas en lo político, pero también tiene que haber riqueza legítima, porque finalmente, digamos, todos los que están compitiendo, los empresarios que están compitiendo, tienen que competir en igualdad de circunstancias. No se vale, digamos, utilizar la influencia política o los sobornos para ganar concursos. Y en el caso de lo que dices de las mega obras, digamos, del sexenio, que son, por supuesto, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, pues ahí se trata de inversión pública en asociación con empresarios nacionales, y se trata, digamos, de generar empleo y generar desarrollo en estas zonas, ¿no? Víctor Aramburu, generar empleo, generar desarrollo a través de estas obras bandera de la Cuarta Transformación, y también lo que mencionaba Fabricio, queda prohibida la condonación de impuestos. En ese sentido yo coincido con Fabricio, y bueno, para que el doctor Aguayo no diga que es el único crítico en ese sentido, creo que había que empezar por eso, ¿no? Precisamente por la parte de eliminar las condonaciones y los favoritismos y los privilegios fiscales que, bueno, y que además eran discrecionales, ¿no? Cómo se asignaban. Creo que habría que comenzar por ahí, también por la eliminación de las factureras, por otra parte. Y bueno, pues para aquellos que tenían adeudos, que varios ya se están poniendo al corriente, que lo están haciendo principalmente grandes empresas, va por el camino correcto. Sin embargo, ahí lo que comentaba respecto al doctor Aguayo, creo que hay que meter el acelerador. México es de los países que menos recauda impuestos en América Latina, es alrededor del 16.1% del PIB. Básicamente cualquier país, hasta los más neoliberales como Colombia o Chile, recaudan un porcentaje mayor de impuestos, pero creo que se tenía que empezar primero pues por esta parte, ¿no? O sea, por aplicar la ley, por eliminar las discrecionalidades, por limpiar la casa, la parte de la corrupción, que es bastante importante, y también ha habido avances ahí, mostrados por el INEGI por una parte y por el Transparencia Internacional por otra, o sea que es de manera sistemática, la población también así lo percibe, y una vez teniendo esa credibilidad y esa legitimidad, a lo mejor sí ya avanzar eventualmente hacia una reforma fiscal, porque no va a ser posible cumplir con muchos de los postulados de la cuarta generación, particularmente con lo que tiene que ver con reducir la desigualdad e incrementar el gasto social si no hay dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues retomando un poco lo que dice Fabricio, quizás sí sea necesario, o sea, un pendiente para más adelante, incrementar los impuestos, particularmente a la riqueza, ¿no?
Incrementar los impuestos, Marta Samarripa, pero además en un contexto en el que hemos visto que grandes corporaciones, a diferencia de lo que se hacía antes, están cumpliendo con sus impuestos, con sus obligaciones ante Hacienda. Y también vimos hace unos meses, y justo bajo el marco de la pandemia de COVID-19, un incremento en la recaudación fiscal de personas físicas, o sea, las personas de a pie, no las empresas, se pusieron al tiro, como dicen por ahí, y empezaron a pagar más sus impuestos en comparación con el año pasado. Sí, efectivamente, Juan. De hecho, le quería decir a Víctor que ya no fue de 16%, fue de 19% la recaudación. Entonces, a mí una cosa que me da muchísimo gusto de este gobierno, yo no me imagino si hubieran sido los otros dos que hubieran llegado a la presidencia, que se hubieran atrevido a pararse enfrente del gran capital y decirle, tienes que pagar impuestos. No me lo imagino. No, de hecho eran amnistías, 2007 y 2013, lo primero que hacían eran amnistías. Claro, era imposible que hubieran hecho esto. Como también era imposible que hubieran tomado cualquiera de las otras decisiones. ¿Cuándo combatieron el huachicol? O sea, el huachicol que se ha convertido en 95%, según daba el dato hoy el presidente, ese 95% corrió al cártel de Santa Rosa de Lima, del sur de Guanajuato, por ejemplo, para que se dedicara a otras actividades como el estar cobrando el derecho de piso, secuestrando, y bueno, ¿por qué? Porque ya no encontraron negocio en el tema del huachicol. En el caso de las factureras, me parece tremendo que se hayan hecho de la vista gorda, y esto aparentemente se aumenta en el año 2010, que es el dato que daba Buenrostro. Entonces, aquí dices, ¿cómo es posible que todo el país tuviera esta atmósfera, este ambiente de corrupción? O sea, y una mitad de, no una mitad, más bien la mayor parte de la gente estaba resignada a que pasara esto. O sea, a mí eso se me hace increíble. La gente siempre te dice, ¿pero por qué da dinero a los pobres? Y yo siempre les pregunto y nadie me sabe contestar. ¿Y por qué daban los otros, el PRI y el PAN, dinero a los ricos? O sea, no hay respuesta, porque no tiene lógica, no tiene sentido. Así que yo creo que es muy bueno que además todas estas grandes empresas se hayan acercado a pagar. Me parece muy bien que lo hayan hecho a plazos. O sea, estamos hablando de empresas que debían 6,000, 7,000, 9, 10,000 millones de pesos. O sea, ¿cómo va a avanzar un país si te vas quedando con los impuestos que debiste haber pagado? ¿Y por qué lo permitieron? Calderón dijo el otro día, es que yo no llegué con la fuerza. Pues no se puede llegar con la fuerza, no podía tener la fuerza de López Obrador si no ganó, ¿no? Entonces digo, para empezar, ¿no? Entonces, a mí sí me parecen muchos cambios muy importantes. También me parece muy bien que Sergio Aguayo se convierta un poco en el abogado del diablo. Y no es que nosotros no podamos ver errores en este gobierno, por supuesto que los tiene, pues no existe un gobierno ni un gobernante perfecto. ¿Qué errores ves, Marta, en el gobierno? Me gustaría muchísimo ver, por ejemplo, Juan, que López Obrador convocara una tregua. Creo que es necesario que haya una tregua nacional en este momento, porque si a todo el mundo le afecta una crisis económica y una crisis de salud, a nuestro país le está afectando también la inseguridad y esta reacción de los cárteles, que yo creo que no deberíamos de pensar que van en contra de funcionarios de gobierno. En realidad van contra todo el país, van contra todos los ciudadanos, porque desde el momento que tú no puedes salir con tranquilidad de tu casa, con la sensación de seguridad, significa que hay mucho que hacer en este tema y que los cárteles sí hacen el móvil, el objetivo es un funcionario de gobierno, como pasó con Omar García Harfuch, pero realmente no es eso. Realmente lo que quieren es afectar a toda la sociedad mexicana. Yo creo que hay una serie de cambios que son muy importantes en este gobierno, y bueno, a mí me gustaría que él, por ejemplo, tampoco calificara a los adversarios, porque él ya no es un opositor, él es el presidente de la República. Entonces, sí sabemos que los otros eran pues conservadores, sí sabemos que propiciaron y aceptaron la corrupción, todo eso lo sabemos. Creo que tampoco me gusta que se confronte con los medios de comunicación, pese a la terrible, incesante y constante campaña que tienen en su contra. O sea, yo creo que una cosa es desmentir las noticias que están dando falsas, las que tergiversan, y otra cosa muy diferente es estar pues en esta posición de atacar a actores
que realmente pues no están cumpliendo con su papel, ¿no? Entonces creo que eso es lo que no me gusta, pero son muchas más cosas las que yo apoyo. Y este presidente está haciendo exactamente lo que yo estaba esperando desde la primera vez que fui a votar. Sergio Aguayo, este presidente está haciendo lo que Marta Samarripa quiso desde un principio. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú qué le ves al presidente de la República con respecto a los compromisos de campaña y a los resultados obtenidos hasta el día de hoy? Y este tema, este asunto sobre los contrapesos y la oposición. Sergio Aguayo, una oposición es absolutamente necesaria para una democracia, para construir una sociedad. ¿Tú ves una oposición con argumentos el día de hoy en México, en nuestro país, y con un proyecto de nación que sea distinto al del presidente López Obrador y su administración? Y son un montón de temas y es muy difícil resumir una opinión muy compleja, porque quisiera tomar una frase que mencionó la colega Marta Samarripa, de que yo soy el abogado del diablo. No, Marta, yo no estoy defendiendo ni al PRI ni al PAN, me he pasado la vida criticándolos, por favor. De la misma manera que escribió un libro demostrando que hubo un fraude en la elección del 2006. El punto, lo que yo quisiera, que no va a pasar, por supuesto, es una mayor congruencia y consistencia. Y voy a dar un par de ejemplos, porque no hay mucho tiempo. El primero, en el combate a la corrupción. Una de las razones por las cuales me han estado zarandeando en las redes sociales es mi crítica muy fuerte a Irma Heréndira Sandoval por la exoneración que hizo Manuel Bartlett. Voy a demostrarla. Cuando Virgilio Andrade intentó sin éxito justificar a Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca, subió a la Secretaría de la Función Pública miles de páginas de la investigación. Irma Heréndira nos habló de una investigación exhaustiva que tuvo 29 cuartillas, por favor, para exonerar a Bartlett, Manuel Bartlett, de una fortuna y de una fortuna, en fin, inmensa, de una relación pues muy rara con su pareja, que no sabíamos si es concubina, pareja, etcétera. Esa falta de congruencia es lo que me parece a veces que le falta a la Cuarta Transformación, y eso me lleva al segundo punto, a quienes criticamos. Yo soy un crítico, vamos, yo no pertenezco a ningún partido, nunca he pertenecido ni al PRI ni al PAN, ni al PRD ni a Morena. Estuve en un partido que fracasó, así que México Posible, por tanto no cuenta, pero el hecho de que se nos categorice como a quienes criticamos algunos aspectos del gobierno de Morena, que no es lo mismo el gobierno de la Ciudad de México que el de Morelos, por favor, o el de Puebla o el de Veracruz, no me los quieran vender en paquete, no quieran que aplaudamos absolutamente todo lo que hace Morena o el presidente simplemente porque ellos lo hacen. Y aquí el problema es que me da gusto que Marta lance un exhorto al presidente para hacer un llamado a la unidad. No lo va a hacer, Marta, por una razón. Él no le concede ninguna validez. Él se considera el sujeto del cambio. Él y los partidos en los que ha estado. Y uno observa cómo ha ido descalificando a quienes, yo tengo 40 años luchando por la democracia y la libertad de expresión y los derechos humanos. A mí nadie me va, pese a que me digan chayotero y que me vendo, no, yo fundamento mis argumentos y podría demostrar que la transición que lleva a la Cuarta Transformación es el resultado de un buen número de actores, de periodistas, de medios de comunicación. Yo estuve en la jornada y luego me pasé a Reforma, y ambos pues apoyaron a López Obrador en su momento. Pero aquí el problema, y ese es un problema de fondo que ya polarizó al país, yo no veo que en este momento haya ninguna intención, es
el hecho de no reconocer la legitimidad a ningún otro actor de la transición. O existe la cuarta transformación, los liberales, que él se ubica, o los conservadores, y no existe ningún matiz. Y en ese sentido, una de las frases que dijo hoy el presidente, muy fuerte, que ningún presidente había sido atacado con tanta ferocidad, yo creo que habría que revisar la historia, porque a Gustavo Díaz Ordaz, incluso en 68, los insultos contra él fueron feroces, y es un personaje muy criticado. Luis Echeverría, José López Portillo, por favor, Carlos Salinas de Gortari, en fin, habría que revisarlo. Lo que sí puedo decir, como un hecho, es que ningún presidente había insultado tanto a los medios de comunicación, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos como el actual presidente. Y de esto, Sergio, de esto vamos a seguir hablando. Es muy interesante lo que tengan que opinar Víctor, Marta y Fabricio con respecto a la relación del presidente y los medios de comunicación, pero va a ser después de una muy breve pausa. Regresamos. De estar en casa, en la convivencia, pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta, lastimamos a las y los que queremos. Pero siempre podemos cambiar la historia. Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar. Saquemos la banderita blanca de la solidaridad. La bandera de la comprensión, del diálogo. Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos. Si requieres ayuda, llama al 911. Estamos para apoyarte. Protégete y protege a quien más quieres. Gobierno de México. Por la pandemia pues ha decaído mucho, no nada más este negocio, todos los negocios. Es importante que el gobierno apoye negocios como el mío porque nosotros somos microempresarios, no somos empresas grandísimas, que así nos dan oportunidad a que nosotros obviamente surtamos más la farmacia. El gobierno sí apoya a los microempresarios, a mí me ha apoyado y me ha funcionado su ayuda. Gobierno de México. Estamos de regreso con nuestra mesa de análisis. Ha volado el tiempo. Fabricio Mejía, lo que mencionaba el doctor Sergio Aguayo con respecto a la relación que tiene el presidente de la República con los medios de comunicación ante un escenario de muchísimas fake news y también de muchísimos diálogos y palabras entrecruzadas. Fabricio. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la comparación con Díaz Ordaz. Díaz Ordaz fue criticado por los estudiantes en las calles, no en los medios de comunicación. En los medios de comunicación siempre tuvo total apoyo y los estudiantes los tenían en contra. El asunto es que la libertad de expresión no incluye la aprobación unánime de lo que uno diga. Ahora parece que los medios de comunicación están diciendo... ya sé que no me aplauden. Me parece que el presidente en las mañanas ejerce su derecho, el sexto y el séptimo constitucionales, a expresar su opinión, pero eso no quiere decir que si no aprueba algo que se diga en los medios de comunicación, eso sea censura. Eso de ninguna manera es censura. Censura es lo que le pasó a Carmen Aristegui, es lo que le ha pasado al propio Sergio Aguayo con el exgobernador de Coahuila. Eso es censura, cuando te meten una demanda, cuando te quitan un espacio, eso es censura. A mí me parece que las mañaneras, digamos, han sido una buena respuesta de algo que pudo haber sido, digamos, una nueva ley de telecomunicaciones donde se rompiera con los monopolios. No se hizo, y la mañanera es la sustitución, digamos, para que el presidente no es que hable con los reporteros que van a la mañanera, sino que habla con la gente que lo está viendo, los 3 o 5 millones, no sé cuántos, que lo ven por YouTube. A mí me parece entonces que no me parece válida la comparación que hizo Sergio Aguayo con Díaz Ordaz. Me parece que estamos medio olvidando lo que pasó en 68, ¿no? Víctor Aramburu.
Yo coincido con lo que dice Fabricio. Vamos, López Portillo era el mismo que decía, pues no pago para que me peguen. O sea, probablemente mucho ahorita del descontento que tienen los medios de comunicación probablemente provenga de la autocensura que anteriormente hacían, producto del excesivo gasto gubernamental en publicidad oficial. En ese sentido también difiero con el doctor Sergio Aguayo en el sentido de la percepción de la corrupción. El mismo INEGI en la encuesta más reciente de calidad de impacto gubernamental de 2017 a 2019 se ve un incremento a prácticamente el doble de la confianza en el gobierno federal. También es la primera vez que en el índice de Transparencia Internacional de percepción de la corrupción mejoramos. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay avances, evidentemente no de la magnitud que quisiéramos, digo, apenas año y medio, faltan otros 4, pero creo que vamos al menos en la trayectoria correcta. O sea, se logró enderezar el barco hacia una dirección correcta. Marta Samarripa, se nos va el tiempo, pero te escuchamos. Rapidísimo. 2 presidentes han respetado la libertad de expresión. Uno fue Francisco I. Madero, el otro es Andrés Manuel López Obrador. Por eso creo que no le conviene este ataque a los medios de comunicación, porque es el único presidente en los tiempos recientes que ha tenido un respeto absoluto, 100% respeto a la libertad de expresión. Entonces, eso no hay que olvidarlo, es muy valioso, especialmente si tenemos una tradición de cochupo o chayote o soborno, como usted le quiera llamar, y llega un presidente y dice, no se paga para que hablen bien de nosotros y se respete el derecho a la libertad de expresión. Eso es un gran avance. Marta Samarripa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Víctor Aramburu, un gusto haberte recibido. Gracias, doctor Juan. Sergio Aguayo, muchísimas gracias, muy generoso que nos haya acompañado con ese escepticismo que lo caracteriza. Y Fabricio Mejía, qué gusto como siempre charlar contigo, pero sobre todo a usted, muchas gracias, qué gusto que nos haya acompañado en esta mesa de análisis a 2 años de que se celebraran las elecciones del 2018, año y medio de la administración del presidente López Obrador. Que tenga usted una excelente noche, nos vemos mañana, ya está informado.